Bueno, gracias a One Cowork por dejarnos el espacio. Decidimos organizar esta charla junto con One Cowork porque estamos viendo que hay un montón de preguntas, muchas empresas, responsables de recursos humanos que, bueno, tienen un poco de, tenemos, ¿no?, miedo y dudas y nos planteamos qué hay que hacer al respecto. Y decidimos traer, pues, por una parte Bernat, desde un punto de vista de empresa. Bernat es emprendedor, ya no es el CEO de Camalún desde hace un par de años, pero Bernat ha fundado empresas como Itnic, Camalún, Kipu, Factorial, ¿no?, cofundado un par de empresas más y ahora invirtiendo también. Así que bueno, gracias por venir. Y tenemos a Allende, que Allende es una abogada laboralista con la que nosotros trabajamos. No me atrevo a decir los años de experiencia que tienes, Déjalo. pero son muchos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener un poco las dos versiones, la versión más legal y la versión desde el punto de vista de empresa. Hay partes que son hechos, digamos, analizados desde el criterio de una abogada laboralista, y hay partes que son opiniones. Vamos a hacer que esto sea interactivo, con lo cual os invitamos a hacer preguntas. Como no tenéis micrófono, si tenéis una pregunta, levantar la mano, yo os doy paso y luego repito la pregunta. Luego, al final de la sesión, como estamos grabando esto, también haremos, si queréis, si tenéis opiniones que queréis compartir, un poco de debate, pero lo dejamos para el final, ¿vale? Lo que sean preguntas, podéis levantar la mano en cualquier momento. Lo que sea ya más debate, nos lo dejamos para el final, cogemos una cerveza todos y acabamos de discutir esto. Entonces, empezamos por el principio. Hay una nueva ley, la nueva ley del control horario, ¿no?, como lo llama todo el mundo. Allende, explícanos un poquito, muy brevemente, qué es esta nueva ley, qué dice esta nueva ley. A ver, esta ley, mucha gente piensa que viene por tema político y no es más que una implantación de directivas europeas aquí en España, que íbamos un poco retrasados en el tema del control y registro horario. Hasta esta ley se registraban jornadas especiales, los tiempos parciales, como sabéis, el teletrabajo, eran supuestos de jornadas especiales que queríamos registrar el control horario. Con este decreto, que entró en vigor el 12 de mayo, se publicó ya en marzo, pero entró en vigor el 12 de mayo, se hace extensible a todas las empresas y a todos los trabajadores. Luego veremos las excepciones, porque es importante que muchos decís, ¿todos en la empresa tenemos que registrar nuestro control horario? Pues sí, y hay muy poquitas excepciones. ¿Por qué sale esta nueva ley? O sea, ¿cuál es el origen? ¿Qué intenta solucionar el gobierno con esta nueva ley? Lo que se vende, pese a que muchos diréis van un poco en contra, es precisamente conciliar la vida laboral y familiar de la gente, pues que no se hagan excesos de jornadas. Y luego la segunda parte, y lo que hay detrás de la ley, vamos a ser todos realistas, es una intención recaudatoria del Estado, de la Inspección de Trabajo, de tener una medida de controlar que esas horas extras que todos sabemos que se hacen, se empiecen a cotizar, también tributar, porque aquí la agencia tributaria también va a picar algo de esto, pero sobre todo el grueso de todo es el coste de seguridad social que van a tener estas horas extraordinarias y el ingreso extra que va a tener Inspección de Trabajo. Vale. Esto es la visión que se encubre, sí, ya... eso se encubre y se vende el principio de conciliación, vida familiar, personal, control de excesos de jornada, ganar productividad, pero lo que hay detrás... Luego hablaremos de productividad. Bernat, una pregunta bastante difícil porque es casi política, ¿no? ¿Crees que se podría haber hecho mejor? O, bueno, asumo que sí. ¿Cómo crees que se podría haber hecho mejor? A ver, yo lo que veo, el problema que veo en esta ley es que está generalizando los casos de abuso y de fraude que se producen sobre todo en unos sectores y en unos supuestos muy particulares, ¿no? Entonces, el problema es que se está llevando por delante, al generalizar una situación de fraude o de abuso al conjunto de todas las empresas, indiscriminadamente, al 100%, cualquier tamaño, cualquier sector, lo que está haciendo es que se está llevando por delante pues, todas aquellas empresas que tienen otra forma de entender la relación laboral, otra forma de directamente entender lo que es el trabajo, sobre todo aquello que tiene que ver con la innovación, con la tecnología, biotecnología. Hay muchos sectores que no se rigen en absoluto por la compra del tiempo o por las horas realizadas, sino por el talento, y que está penalizando gravemente todos estos sectores, ¿no? Entonces, ¿se podía hacer mejor? Sí, se podía concretar, se podía entrar en detalle dónde hay los mayores conflictos, dónde podemos tener la mayor problemática e intentar regular precisamente estos casos de problemática y no indiscriminadamente a todas las empresas, ¿no? Desde mi punto de vista.
Vale, recuerdo que el objetivo no es asustar a nadie, ¿vale? Vamos a debatir un poco lo que sabemos. Allende, tú has dicho, o sea, Bernat acaba de comentar el tema de penalizar, ¿no? Se habla mucho de las multas de entre 300 y 6.000 euros. Esto, sí. Explícanos un poco más como empresa, qué es lo peor, perdón, es el momento chungo ahora, qué es lo que porque puede pasar en una empresa después de la implementación de esta ley. Vamos a decir que lo mejor que nos puede pasar ante una inspección es que tengamos nuestro control horario en regla y todo se queda aquí. Pero ¿qué ocurre? Que si un inspector, este control horario que todos estamos fichando, marcando y parece que lo estamos haciendo correctamente, si no hay unas pautas importantes previas de distribución de la jornada, se pueden detectar irregularidades en el cumplimiento de la jornada. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos tener un incumplimiento de no registrar nuestra jornada, que es una multa grave, que va, según la gravedad, los trabajadores implicados, entre 600 euros y los 6.250. Por esta ley, sí, sí. ¿Qué ocurre? Que podemos tener un incumplimiento que, si hay horas extraordinarias, no las estemos pagando, o no las estemos pagando correctamente, y no estemos pagando a lo que nos fija el convenio colectivo con el incremento correspondiente, no las estemos cotizando. Que no estemos respetando los descansos entre una jornada y otra. Por ejemplo, marcamos horas extraordinarias y vemos que alguien se va de su trabajo a las 12 de la noche, pero vuelve a aparecer en el centro de trabajo a las 9. No estamos respetando el descanso entre jornadas, las 12 horas obligatorias. ¿Y eso entonces tiene multas, tiene contingencias, tiene cotizaciones? Eso mismo. No tenemos que pensar solo en, bueno, yo lo registro y ya he cumplido, qué desahogo. No. Es un comentario muy frecuente últimamente, ¿no? Nosotros, mucha gente nos viene a la empresa a preguntar qué hacer y dice, bueno, si son 6.000 euros, pues asumo el riesgo, ¿no? Eso también yo les digo que eso la primera vez, si te vuelve a aparecer la inspección y sigues sin cumplir, esa infracción que es grave pasa a ser muy grave por reincidencia. Entonces ya nos vamos hasta 180 y pico mil euros. Entonces, mucho ojo con... Hay que cumplir y la ley, gracias a que sea muy indeterminada, como dice Bernat, que sea indeterminada nos está beneficiando en este momento puntual, porque lo que tenemos que establecer son unas buenas políticas de recursos humanos en la implantación de este registro de jornada. Vale. Penalización, yo creo, multa y riesgo, queda claro, ¿no? Aparte de la multa directa están las contingencias de las jornadas parciales y de las horas extras y de cualquier abuso de jornada, digamos, que se esté registrando. Tema de las horas extras. ¿Cómo afecta esta nueva ley a una empresa que, asumo yo que como algunas de aquí, no tiene la cultura de trabajar horas extras, sino que tiene una jornada flexible y hay gente que gestiona su propio tiempo? La gente tiene un contrato de 40 horas, 39 horas, que sea que diga el convenio, pero resulta que se está quedando más horas de la cuenta. Vale, lo que nos dice el Estatuto de los Trabajadores, vamos a ley y luego vemos, ¿no?, cómo podemos salir de esto. El Estatuto de los Trabajadores nos dice que una jornada ordinaria solo puede ser de 9 horas diarias, que a partir de las 9 horas se computan que son horas extraordinarias. Pero para que una hora extraordinaria sea tal, tiene que venir aprobada previamente por la empresa. Un trabajador no puede, pues lo típico que se llama, ¿no?, un calientasillas, pues hay gente que dice, me interesa quedarme unas horitas más porque me las van a pagar a precio de hora extraordinaria. Si esto no está aprobado, no se puede computar como una hora extraordinaria. Ahora, en el caso de realizarlo, luego viene la segunda problemática. Yo realizo horas extraordinarias. ¿Qué ocurre? Aquí no hay nada nuevo. Cuando hay horas extraordinarias tenemos que cotizarlas, tributarlas, y en esto no cambia absolutamente nada. Pero es importante que antes, como mucha gente se hacían horas extraordinarias y se pagaban pues como un plus actividad y se encubrían en la nómina para no cotizarlas como tal, para no llevar un control de las 80 posibles que se pueden hacer al año y obviar un poco el control exhaustivo que pedía las horas extraordinarias, porque es importantísimo, y esto se mantiene, y esto no es nuevo de la ley, que cuando hay horas extraordinarias las estamos pagando o compensando, tenemos que mandar al final del mes a los trabajadores un listado de las horas extras que han realizado. Y esto es importantísimo, que ya viene la ley, entonces ¿ahora qué pasa? Que ahora sí que de verdad muchas empresas van a empezar a aflorar horas extraordinarias y hay que saber tratarlas. Que no es simplemente a mi registro, viene horas extraordinarias, yo le digo, le pago la nómina y ya está, no. Si en tu registro horario aparecen horas extraordinarias que vas a pagar o compensar con descansos, tienes que informar al final de mes al trabajador. Y si no se hace, sería otra contingencia que la inspección, cuando revise este control de jornada, podría sancionarnos por ello. En los tiempos parciales es importante que no se olvide que no cambia nada y se sigue manteniendo que todos aquellos que tengáis contratos a tiempo parcial y estéis realizando el registro de jornada,
tenéis que seguir recordando que esto no sirve solamente, que al final de mes tenemos que pasar también un listado y detalle de las horas realizadas. Luego entraremos más en la implementación, tecnología, diferentes soluciones que pueda haber a esto. Hablando del mismo tema, ¿no? Desde un punto de vista de cultura de empresa, hablamos de descansos, de horas extras. Yo asumo, Bernat, bueno, de hecho conozco que en muchas de las empresas en las que has formado parte, la gente tiene flexibilidad, ¿no? Se buscan perfiles creativos, innovadores, donde no se les ha regulado su jornada. De repente, ¿afecta de alguna manera a la cultura de la empresa el tener que controlar las pausas que hace la gente, la hora a la que entra, la hora a la que sale, etcétera? Ese es el gran peligro, yo creo, ¿no? Porque al final, sobre todo cuando una empresa empieza o tiene un tamaño relativamente donde permite que los managers o los que fundan la empresa tengan un contacto directo, casi familiar, con sus trabajadores, claro, la cultura no tiene nada que ver con el control del tiempo. O sea, a veces las empresas, pues incluso nosotros en nuestra oficina, pues tenemos un chill out, una terraza, un ping-pong, como aquí, ¿no? Entonces, claro, lo que dice la ley propiamente es que cuando hay una pausa, o sea, lo que hay que controlar es el trabajo efectivo. ¿Y qué es el trabajo efectivo? Cuando hay una pausa, pues deberían parar, ¿no? El control del tiempo, ¿no? Cuando van al ping-pong deberían parar y volver a empezar, cuando van al chill out, incluso cuando tienen una conversación del fin de semana, ¿no? Deberían efectivamente, no es trabajo efectivo, ¿no? Con lo cual deberían parar el control del tiempo. Entonces pasa a ser una dinámica. Como gestor de una empresa, como recursos humanos, ¿cómo afrontas esto? Bueno, esta es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo creo que como gestor de recursos humanos hay un reto muy importante, que es que recursos humanos tiene una función importante de compliance, de cumplir con la ley, ¿no? Pero no es su misión. O sea, cumplir con la ley hay que hacerlo y nadie le va a valorar por ello, ¿eh? A la persona de recursos humanos o al emprendedor, nadie le va a valorar por cumplir la ley. Le van a valorar por conseguir alinear los objetivos de la empresa con los objetivos individuales de cada uno, para conseguir que los objetivos empresariales se lleven a cabo, ¿no? Yo lo digo en broma a veces a Allende, digo, hay muchas empresas que han cumplido muy bien la ley en el cementerio. No nos olvidemos. No va de cumplir la ley una empresa. También, obviamente, hay que cumplir la ley, es el aire para respirar. Pero una empresa va de conseguir los objetivos. Y muchas veces, sobre todo las startups, las empresas de nueva creación, lo que están intentando es algo imposible. Están buscando un sitio en el mercado cuando nadie les espera. Están buscando un hueco, entonces necesita gente, locos, diría yo, gente que le encanta lo que hace, ¿no? Entonces, pasar de tener una conversación de cómo conseguir eso imposible, algo que a la gente le apasiona, a tener una conversación de, oye, ahora el tiempo, ¿has parado el tiempo? No, tal. O sea, es una locura, una auténtica locura. ¿Qué le recomiendo yo a las empresas para implementar esta ley? Pues les recomiendo que cumplan con la ley, que tengan un sistema de control de tiempo, que la gente pueda anotar el tiempo, pero obviamente que no se vuelvan locos, ¿no? Que más o menos calculen cuál es la jornada laboral que realizan y que lo anoten en un sistema de control de tiempo que les lleve el mínimo tiempo posible. Acabas de mencionar el tema de los locos, ¿no? Del reto imposible que tienen algunas startups. Tú has empezado algunos negocios. Si ahora empezaras otro negocio o cuando empiezas otro negocio tienes que afrontar la nueva condición que nos marca la ley, que nos obliga a tener estas políticas de horarios, de pausas, etcétera, ¿cómo crees que te afectaría? ¿O cómo crees que afectaría el negocio, la capacidad de atraer talento, de conseguir objetivos, de crecer? Yo es que intento buscar a gente que le gusta tanto lo que hace que no lo considera su trabajo, sino que lo considera su pasión, ¿no? Y siempre para empezar negocios he intentado buscar gente que lo vea un poco como yo, ¿no? Que realmente le encante lo que está haciendo, con lo cual pues no tiene una percepción de hoy he hecho tantas horas, sino hoy he hecho esto, probablemente se va a casa y va a seguir trabajando en lo mismo, probablemente el fin de semana pues se va a mirar cosas, todo podría ser considerado trabajo, todo serían horas extras, con lo cual realmente yo pienso, si realmente estrictamente tuviera que implementar esta ley, no hubiera podido empezar ninguno de los negocios que hemos empezado en ITNIC, ¿no? Entre otras cosas porque la gente, el tipo de gente que tenemos se hubiera negado o la relación que hubiéramos establecido hubiera sido otra, ¿no? Bueno, idealmente luego buscamos alguna solución que nos permita cumplir con la ley y nos permita seguir innovando. Y hay un tema, es que yo realmente creo que es un tema ya cultural del país, que igual luego podemos entrar, pero
en otros países hay más cultura de valorar la gente que le apasiona lo que hace, ¿no? Y aquí parece que cuando estás trabajando mucho en algo que te gusta, parece que tú vas a tus amigos y lo cuentas y la respuesta más típica es no trabajes tanto, ¿no? Oye, ¿por qué tienes que pedir perdón por hacer lo que te gusta? Es que yo esto es algo que no entiendo, ¿no? Pues es un tema más cultural, ¿eh? Igual me he ido un poco por las ramas. Estás aquí por tu opinión, o sea que no hay problema. Oye, Allende, en línea con lo que decía Bernat, me estáis rompiendo todo el esquema que tenía, pero vais saltando de una cosa a la otra. Has hablado tú del emprendedor y, digamos, a veces cuando se arranca un negocio, antes de que tenga empleados, tiene fundadores. Estos fundadores somos muchas veces pues, administradores, a veces autónomos, ¿no? Hay distintas modalidades en las que un empresario arranca un negocio. ¿Esta gente también está sujeta al control horario? Vale. Aquí hay que diferenciar, porque si alguien es administrador, depende de tu encuadramiento en la seguridad social. No hablemos de mí, hablamos del hipotético emprendedor. Si el encuadramiento en la seguridad social nos determina que el trabajador tiene que estar en el régimen especial de trabajadores autónomos, este trabajador no tiene obligación de registrar su jornada. Pero ¿qué ocurre? Que, como bien hablas, en estas empresas suele haber otros puestos que no tienen esa representación en un órgano de administración o simplemente su número de participaciones, pese a ser perteneciente al órgano de administración, se diluye en la sociedad. O sea, puedes ser, perdón, para los que no seamos tan técnicos y legales como Allende, puedes ser socio con una participación importante y administrador, en este caso no estás sujeto al control horario, no tienes que tener... en el régimen especial de trabajadores autónomos, pagas una cuota y no cual, cotizas. no hay que hacer como control horario ahí. Eso mismo, no, estás excluido. O puede que seas socio, pero con un porcentaje minoritario y sin estar en un órgano de administración. Pero entonces eres trabajador. Y entonces eres trabajador, y como trabajador... Entonces aquí hay que diferenciar qué trabajador eres. Vale. Si eres personal de alta dirección, así reconocido como tal y con un contrato específico de alta dirección, estás excluido también. Vale. Ahora, si eres socio trabajador, pues porque desarrollas al mismo nivel que otros compañeros y desarrollas un trabajo más, es un puesto intermedio, lo que hablamos siempre. La ley sí que es verdad que nos distingue y quiere dejar un poco fuera de la problemática real que hay. La problemática real es que hay gente que son mandos intermedios, muchos managers, o gente con especial confianza o responsabilidad de la empresa sin llegar a ser una alta dirección, que su salario uno ya les retribuye de forma muy distinta que otro trabajador que igual está desarrollando las mismas funciones pero sin ese grado de vinculación con la empresa. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Que la ley sí que te diferencia que hay que distinguir entre un tiempo de trabajo efectivo y un tiempo en el que ese trabajador está a disposición de la empresa. No trabajando, pero sí está a disposición. Y todo esto va inherente a una retribución más elevada. ¿Qué nos permite? Y como hay tanto revuelo, pues el gobierno está pendiente, que dice que va a desarrollar aún más esta ley, porque todos los agentes sociales están como locos. Y entonces la idea es que lo que sí te permiten es establecer unos pactos individuales con estos mandos intermedios o de especial confianza en el que menciones pues 4 apuntes muy básicos. Es decir, que tu retribución ya está contemplada tanto el trabajo efectivo como el tiempo de disponibilidad de la empresa y que por ello su registro de jornada quiere decir que lo tienen que hacer, no nos olvidemos que el registro de jornada lo tienen que hacer, pero que tienen que ser consecuentes un poco con la cumplimentación de ese registro de jornada. La inspección no se va a meter, salvo que sea algo abusivo, que digamos, no, es que tienes una retribución altísima y estamos hablando de 30.000 euros. Pues no, puede ser tener un grado de confianza, una responsabilidad enorme, pero si estás con un salario de 30.000 euros cuando tu categoría en el convenio colectivo son 28.000, aquí no cometamos abusos. No hay un pacto de dedicación y un pacto de tiempo de disponibilidad. Estamos hablando de sueldos muy por encima del convenio. Eso mismo, o sea, que retribuyas realmente... Esto es subjetivo, ¿no? Muy por encima, claro, ¿cómo se mide? Claro, no, es sí, la inspección. El inspector. Entonces, en estos puestos yo creo que la inspección de momento no va a entrar a medirlo, pero no quiere decir que no entre. Nosotros tenemos que... En el tema del controlar tenéis que ser muy conscientes todos que el paso previo, aparte de lo que vamos a hablar luego, que es elegir una buena herramienta para su control, el paso previo es el trabajo que tenéis que hacer desde los departamentos de recursos humanos. Porque según cómo lo implantéis, cómo lo decidáis, cómo establezcáis una flexibilización, cómo acordéis estos pactos individuales con cargos y mandos intermedios y de confianza, va a ser el éxito de un poco acercarse al éxito de no tener a la gente fiscalizada, no decirle para los 15 minutos, vuelve a iniciar que vas a jugar la semifinal de la ronda de ping-pong. No hablamos de una empresa que conozcamos nosotros, ¿no? Lo sabemos. Entonces, un poco el éxito de esa implantación
va a ser como todo, ¿no? Que es verdad que no hay que cumplir la legalidad a rajatabla siempre, bueno, yo siempre os lo diré, yo siempre soy muy legalista, pero hay que coger esa ley y exprimirla y adaptarla y jugar un poco... Antes de empezar a cómo implementamos esto, que creo que es súper interesante, un tema también tangencialmente, he leído muchos artículos y empresas que se dedican a hacer consultoría de temas de control horario, recursos humanos y ley laboral, de cómo esta nueva ley nos va a ayudar a mejorar la productividad, perdón, se me escapa la risa, nos va a ayudar a mejorar la productividad de las empresas. ¿Tienes alguna opinión? A ver, hay empresas que sí que tienen una particularidad, como decía al principio, tienen particularidad que el tiempo y el control del tiempo es muy relevante. No sé, se me ocurren pues call centers o directamente producción. O sea, hay sectores donde el control propiamente de la jornada es vital, pero es que siempre se ha llevado a cabo. Eso ya se ha hecho. Sí, esto no cambia, ¿no?, con la ley. Entonces ahora la ley lo lleva en los sitios donde no hacía falta y por eso no se llevaba a cabo. La productividad no va a incrementar, como es obvio, en absoluto va a incrementar la productividad. Es más, lo que va a poner en peligro es nuestra capacidad como país de innovar. O sea, ¿a alguien se le ocurre cómo puede un científico en un laboratorio, cumpliendo las jornadas estrictamente ahí, ya he acabado, hoy he acabado, se me ha acabado la jornada, o sea, no se puede investigar o no se puede innovar, no se puede crear algo teniendo una concepción todo el rato de control de tiempo, de control de jornada? Es muy difícil. Desde mi punto de vista, llevar a cabo esto. Pero es que aparte, hay una cosa que nos confundimos un poco, es que realmente el mundo no va ahí. Y nosotros somos una pequeña islita en un mundo, en un escenario competitivo, en el cual realmente no estamos aportando desde hace mucho tiempo nada. Y nadie se da cuenta de eso. O sea, ¿hay alguna compañía que estemos aportando desde nuestro país al ecosistema competitivo mundial? Ahora mismo hay una guerra económica entre Estados Unidos y China. ¿Hay algo, o sea, nosotros que nos afecta de alguna forma? ¿Hemos aportado algo? ¿Tenemos algo a defender? Realmente, sí, las aplicaciones, los servicios que utilizamos cada día se han inventado o en China o en Estados Unidos. Eso es un poco como los agentes que están compitiendo en el mundo. Tenemos que ser un poco creativos y pensar cómo podemos nosotros, como país, y seguro que no es la ley del control horario, cómo podemos mejorar nuestra capacidad de innovar, nuestra capacidad de producir al mundo. Yo voy a contar una anécdota muy rápida. Resulta que el otro día conocí a un chico que había sido becario en Spotify, ¿vale?, en Suecia, pues cuando estaba empezando. Eran 15 tíos, 20 tíos. Estaba Daniel Ek, que era el fundador de Spotify, y pocos más. Y el tío entró como becario. Habló con el CTO, el director de tecnología de Spotify, y le dijo: mira, yo creo que Spotify va a tener éxito si se hace una app para iPhone, que acaba de salir. Y el tío le respondió que estaba loco, que esto no tiene ningún sentido, que Spotify estaba pensado para ordenador, para estar en el ordenador de escritorio. Entonces el tío el becario, que dijo: no, es que yo estoy convencido que esto va a tener éxito porque ya tenemos conectividad, hay un nuevo móvil que se llama iPhone que va a cambiar todo y tal. Y el tío que no, el CTO no le hizo caso. Entonces, pues ¿qué hizo él? Pues le encantaba lo que hacía. Él, cuando entraba ahí en Spotify, hacía lo que le encantaba. Entonces se dedicó pues yo voy a construir la app. Dijo: yo voy a construir la app, y se dedicó a hacer la app, ¿vale? Con infinito tiempo. O sea, imaginémonos, o sea, un chico se puso a programar una app en un iPhone que acaba de salir, que no sois técnicos, pero no había ningún tipo de documentación, ningún tipo de herramienta para construir una app en aquel momento, ¿no? El chico se las empescó para construir la app. Bueno, esta app, cuando volvió a Spotify y la vio Daniel Ek, claro, el tío vio que cuando lo vio, el tío vio que su negocio era eso. No era lo que habían estado haciendo, ¿no? Pues Spotify es la empresa tecnológica más grande que hemos sido capaces de crear como continente, o sea, Europa, ¿vale? Este es el caso de éxito que tenemos en Europa, no en España, desde luego, está en Suecia. Es el negocio más grande que hemos creado en el mundo, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo un becario, con un mes. Estuvo un mes para construir esta app, haciendo muchas horas en su casa y tal, porque le gustaba, porque era lo que realmente le apasionaba, ¿no?
Esta persona obviamente es un emprendedor, ahora es inversor, tiene una carrera meteórica, ¿no? Pero es un ejemplo de una persona que realmente le encanta lo que está haciendo. Y es, como país, y a nivel macro, es uno de los éxitos que hemos construido en Europa. Ya no digo en España, ¿no? Entonces, claro, nos tenemos que plantear, ostras, si realmente queremos crecer como país y queremos ser competitivos, ¿qué podemos hacer para dejar terreno a las empresas que tienen ganas de aportar y de hacer cosas relevantes? ¿Cómo podemos ayudarles para que puedan ser más competitivos? Y no digo que sea explotar a los trabajadores, desde luego, no va de eso, ¿eh? No va de eso. Pero desde luego este tipo de cosas no nos ayudan. O sea, a veces desde las startups pensamos, hostia, ¿puede el gobierno no hacer nada? Porque es que nos va a ayudar. Nos va a ayudar si no hace nada, ¿sabes? Pues cada vez que sacan una nueva ley, pues y vienen cambios fuertes este año, o sea que esto va a ser lo más flojo que llegue. Espérate, me da perfecto. Pregunta muy específica. ¿El becario tiene que hacer control horario? Los becarios no vienen... o sea, técnico. El inspector de trabajo en no... España, en Suecia no lo sé. No, en Suecia no lo sabemos, pero aquí en España no tendrían que hacer control horario, o sea, registro como nos marca la ley. Pero no olvidemos que el becario tiene una beca de unas horas, por lo tanto, las horas las vamos a tener que medir. Que no tengamos que medir, que como nos dice el control horario, porque lo importante de este registro... Pero no nos afecta la inspección, ni la multa, ni todas estas cosas. O sea, la inspección con el becario se va a cebar en otro tema, pensando si hay una relación de laboral encubierta, ¿no? Cuánto dura la beca, pero no nos van a obligar que llegue y marque el inicio de jornada, ni la finalización de jornada como nos exigen al resto de los trabajadores. El becario es un supuesto de los que está excluido, de momento, pero no olvidemos que tienen que controlar las horas porque su beca son X horas al mes. Perfecto. Vamos a cambiar de etapa. Perfecto. Iba a preguntaros si tenéis preguntas, con lo cual, di tu nombre si quieres. ¿Qué otros casos están excluidos? Dijiste que había muy pocas excepciones. Silvana pregunta qué otros casos están excluidos. Personal de alta dirección, hablamos, socios en cooperativas, no socios laborales, socios en cooperativas, empleados del hogar, son todos aquellos trabajadores que no tenemos incluido en el ámbito de protección de un estatuto de los trabajadores. Son relaciones laborales especiales. Entonces es importante que, bueno, olvidemos, muchas relaciones laborales especiales son artistas que sí que tienen, taurinos, pero vamos a ir un poco a lo que nos importa, ¿no? Aquí para no ponernos la cabeza apuntando muchas cositas. Lo que os podéis encontrar en la empresa que están excluidos es personal de alta dirección, autónomos y, si fueseis una cooperativa, pues los socios de esa cooperativa, ¿vale? Y los becarios que habíamos hablado. ¿Perdón? Empleadas del hogar están excluidas también, solo que, bueno, cité colectivos, pero que en la empresa no tenemos las empleadas del hogar, pero bueno, un poco porque es un poco llamativo. Vale, me gustaría que después de un poco de la anécdota del becario de Spotify y como inspiración, yo creo que como startup europea nosotros queremos seguir los pasos de Spotify, ¿cómo conseguimos cumplir con la ley, no ir a la cárcel, que no nos pongan multas ni de 6.000 euros, ni de 200.000 euros, ni de lo que sea, pero conseguir innovar, seguir atrayendo talento, etcétera, ¿no? O sea, vamos a ir un poco a la práctica. Y ahí también os invito a que nos expliquéis, nos preguntéis cualquier pregunta más técnica de implementación. Pregunta rápida a mano alzada. ¿Quién de aquí ha implementado una política de control horario en su empresa? Que ahora mismo ha comunicado una política, ha comunicado a sus empleados, así es como vamos a gestionar el control horario. Vale, una fracción menos de la mitad, vamos a decir. Y pretendes que todo esto les diga que no van a entrar en la cárcel, ¿no? Bueno, muy tímidamente dicen dicen que soy el único que no levanta la mano. ¿Quién tiene una herramienta o una solución donde se registre el control horario? ¿Quién tiene una solución o una herramienta o un sistema donde registre el control horario de sus trabajadores? Vale, veo que estamos más o menos preparados. Entonces, volviendo al becario de Spotify, o sea, queremos mantener la innovación, el talento, la flexibilidad, bueno, al menos algunos de nosotros queremos mantener esto. Vale. ¿Qué podemos hacer para implementar esto con el mínimo impacto en pues, burocracia, riesgos y tú has dicho antes fiscalización, pero en este caso de los trabajadores? Porque yo personalmente no quiero estar persiguiendo a los trabajadores que están tomando un café 45 minutos, me parece perfecto,
Ahora luego, si se van a las 7 de la tarde, no a las 6, tampoco os voy a preguntar que por qué se van a las 7, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos El esto como problema de esto es empresa? que tienes que tener una reciprocidad. Explícanos. Empezando por ahí. Lo primero, tiene que haber una reciprocidad cuando tú como empresario no quieres vigilar esas pausas que igual son de 45 minutos, de me voy a algo y no aparezco, estoy pasando el tiempo en la empresa como quiera. La reciprocidad es que ese trabajador sea consciente de lo que está trabajando o no y te paute. Entonces, ¿qué pasa? Que en un buen ambiente, en un ambiente de trabajo buenísimo y que se dan estas iguales condiciones, todo es muy sencillo y sobre todo en el momento que tienen todas las empresas de nueva creación, en el que el buen rollo se respira. Pero yo siempre soy un poco negativa en esto, porque como tengo muchos años, como dice, Yo no he dicho que tengas muchos años de experiencia, venga, vamos allá. Mucha experiencia. Vamos a dejarlo ahí, ni años, ni nada, pueden ser meses. Pues realmente hay mucha conflictividad y bueno, yo soy abogada, entonces claro, ya me he encontrado con mucha conflictividad, pues que de repente intentas quitar un derecho que tú has dicho, no me traigas el parte médico, si vas al médico no hace falta, que desde ese punto de máxima flexibilidad y confianza, y cuando de repente tienes en la empresa a alguien que está abusando de esa situación y dices, todo el mundo me trae el parte, no vas a poder hacerlo, porque hay una teoría que es la teoría de los derechos adquiridos, que cuando la empresa concede a un trabajador y es consciente de una concesión, hablamos de horario, de salario, que esto podemos unirlo con los famosos 15 minutos de descanso cuando se hacen jornadas superiores a 6 horas. ¿Qué ocurre? Que los derechos adquiridos tú no puedes luego quitarlos. Y aquí vienen los problemas de tener políticas de recursos humanos abandonadas porque en el momento inicial no se quiere ser estricto. O sea, tenemos un juego ahí muy complicado. Has dicho, que lo he preguntado yo a mano alzada, un concepto súper importante que es política de recursos humanos, ¿no? Vamos a enfocarnos ahora con control horario, porque si no da para mucho. Nos olvidamos de... A grandes rasgos, ¿qué pinta debería tener? Yo creo que es dos deberes para todos los que no habéis levantado la mano, o los que la habéis levantado y que quizá la podéis mejorar. ¿Qué pinta debería tener esta política de recursos humanos? Pues mira, en el momento antes de su implantación, aparte es importante porque la ley dice que esto se hará con acuerdo de los representantes de los trabajadores. Entonces ahora si levantáis la mano, ¿quién tiene representante de los trabajadores en la empresa? No sale nadie, ¿no? Me imaginaba. El órgano de representación es muy difícil, incluso en empresas grandes, como es una petición que tienen que hacer los trabajadores, que no se instaure en la empresa. Entonces la ley, decimos, vale, pues si no tengo, muchos me preguntan, ¿pero qué pasa? Que no tengo representantes de los trabajadores, ¿tengo que crear un órgano de representación para este caso concreto? No, la ley no te obliga a esto. La ley te obliga a que tú como empresa les facilites esa herramienta con las características que luego vamos a hablar, que tiene que tener, y sobre todo, como va a ser decisión, lo comuniques. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hacemos la comunicación de a partir de ahora vas a registrar tu control horario, yo siempre digo que hay unos puntos muy importantes que hay que mencionar, que rozan un poco política de recursos humanos para que encaje bien en la empresa, y 2, tema legal. Entonces siempre hay que disfrazar algo como que estás dando bueno, pero que detrás hay un trasfondo legal. Entonces lo importante es decir... Para no asustar al trabajador tampoco, ¿no? Sí, es decir, ahora no es que nosotros... Bueno, esto porque ha sido muy comentado y es una noticia que trabajadores, empresarios... No es la típica obligación empresarial que solamente conoce el empresario y cuando la implanta el trabajador se queda un poco asustado. Esto ha sido tan debatido que los trabajadores saben que tienen que implantarlo y la acogida por muchos trabajadores ha sido igual de mala que para las empresas, que es por lo que está sorprendida el gobierno, ¿no? Como diciendo, aquí no gustamos a nadie, ni a trabajadores ni a empresa. Entonces, lo importante en el momento de esta implantación es decir, la empresa no tiene un poder de fiscalización, es una obligatoriedad legal. ¿Qué nos lleva a esto? Obligatoriedad legal quiere decir que si un trabajador no te rellena ese control horario, tú como empresa, si no insistes, eres responsable de ese incumplimiento. Es como el tema de prevención de riesgos laborales. Si no les dices, recuerdas que no te has puesto el casco, vamos a poner un casco o no el arnés de protección, asumes tú la sanción y el posible daño de ese trabajador, recargo de prestaciones, etcétera. Pues con esto lo mismo. Nosotros tenemos que vigilar que ese control horario se hace. Pero como no nos interesa obligar, lo que tenemos que decir es que tienen que ser responsables, que es una obligatoriedad legal y que a la empresa le pueden sancionar por esto, por lo tanto, ellos también pueden ser sancionados en el caso de que no se realice. Vale. Bernat, desde el punto de vista de la empresa, ¿cómo enfocarías la comunicación a los trabajadores, asumiendo que queremos mantener esta flexibilidad y la cultura de compañía que ha habido hasta la fecha? Con máximo pragmatismo. O sea, si es una ley hay que cumplir. Yo no voy a decir a la gente que no tiene que cumplir la ley. O sea, hay que cumplir con la legalidad como en cualquier otro ámbito de compliance que tiene una compañía, fiscal, laboral, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, nuestra aproximación a esto es implantar una herramienta
que resulte lo más cómodo posible, lo más económica posible, que conlleve menos cambio en la actividad de la empresa posible. Explicarle a los trabajadores que a partir de ahora tienen que anotar, obviamente, pues su jornada laboral, pero entendiendo también, explicando a los trabajadores que esta empresa no va a pagar horas extras. Es decir, A no ser que lo decida. A no ser que lo decida, ¿no? hacer los extra. Entonces, a partir de aquí, que el trabajador tiene que organizarse y tiene que computar la jornada laboral que hace, pero siempre teniendo en cuenta de que la empresa tiene contratada una serie de recursos, ¿no? Y no Sí. tiene... El mensaje tiene que ser, continuamos con una distribución flexible de la jornada, o sea, esto no va a cambiar para que todos no continuemos con una distribución flexible de la jornada y matizar siempre, en ese mail simple que vais a comunicar a todo el mundo cómo se implanta, es decirle, continuamos, bueno, quien tenga una distribución flexible y quiera tenerla, continuamos con una distribución flexible de la jornada y todo exceso de horas extraordinarias tendrán que ser previamente autorizadas, de forma que el trabajador sepa que no puede hacer horas extraordinarias que no se le van a pagar porque lo que hay es una distribución flexible e irregular. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hoy hago 9 horas, mañana podré hacer 7, o mañana o pasado, pero siempre en un cómputo, porque lo que nos exige la ley, cuando hay distribución irregular de la jornada, aparte el estatuto de los trabajadores, que luego los convenios lo mejoran o lo empeoran, ¿no? Nos dice que un 10% de la jornada anual podemos hacer una distribución flexible de la jornada del total. De total de nuestras horas, un 10% la podemos hacer irregular. Antes de meternos en más tecnicismo, yo creo que has dicho una cosa que asusta a mucha gente y que son buenas noticias, ¿no? Para recursos humanos. Las horas extras, a no ser que se pidan y se aprueben por escrito previa Tienen que ser siempre autorizadas. Previa a su ejecución, salvo que no la son empresa horas no quiera, extras. salvo que la empresa no quiera. Correcto. Pero... Con lo cual, ese miedo que muchas empresas tienen y nos preguntan a nosotros de Empiecen a qué apuntar. pasa si la gente, pues hay una persona que es muy lenta o que le gusta mucho jugar al ping-pong y llega muy temprano y se va muy tarde a la oficina, de repente me empieza a poner que llega muy temprano y se va muy tarde y le salen 10 horas al día y yo nunca le he pedido ni le he autorizado que haga ni una hora extra, ¿no? ¿Cómo gestiona la empresa este Ahí caso a estás. nivel Si legal? tú no has autorizado, lo tienes que decir, por supuesto. O sea, el mensaje tiene que ser muy claro en la implantación, porque luego todo lo que no se diga en este momento o en un momento posterior de desarrollo, o podéis hacer un recordatorio, pero bueno, es importantísimo el tema que las horas extras tienen que ser consentidas, porque además las horas extras, hay dos clases de horas extras, las ordinarias, que podemos llamarlas ordinarias, y otras que son de fuerza mayor. Las de fuerza mayor ahí no hay, pero están muy tasadas en todos los convenios, es por un incendio, por un momento, o sea, son cosas muy, muy extraordinarias y, bueno, la palabra dice fuerza mayor, ¿no? Entonces estas no requieren autorización, ahí se va a computar y han estado aquí pues quitando el agua, tal, o la inundación, o tal. Esas no son, no tienen que ser aprobadas, pero el resto sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si alguien está haciendo horas, tiene que saber que forman parte de esa distribución, se puede enfocar como una distribución regular y aquí viene con medir la productividad. Esto en términos de la ley. Yo luego en la práctica pues no estoy tanto pegada, no formo parte de departamento de recursos humanos puro y duro. Pero ¿qué pasa cuando la empresa no autoriza el hacer X horas extra y la persona sin embargo las hace Vale. por decisión propia y luego las quiere cobrar? Claro. Silvana nos pregunta que qué pasa cuando la empresa no aprueba horas extra y el empleado aún así registra más horas de lo que dice su jornada y luego pues hay un conflicto, ¿no? A priori. Claro. No tiene que haber conflicto porque si tú has dicho que las horas extras tienen que ser previamente autorizadas, no tendría que haber. Esto en el mundo ideal de la ley, ¿eh? Ahora es lo que... Pero día 30 de mes, día 31. Día 30 de mes y hacen horas extras. El Departamento de Recursos Humanos sí que tiene que estar pendiente de decir, horas extras no están aprobadas, ¿qué ha pasado aquí? Y tratar el caso concreto y decir, vale, pues sí, has esto, o sea, puedes pedirle justificación de el porqué de este exceso de jornada. Y, o sea, ¿dónde pues, está la aprobación o dónde está la fuerza mayor? Eso mismo. Y si no hay ni aprobación ni fuerza mayor... Fuerza mayor, lo más seguro que no haya, pero sí puedes decir, oye, mira, es verdad, pues te reconozco esto porque el proyecto era mucho más duro o porque... Tenemos una deadline a última hora y tuve que cumplirla sí o sí, no tuve opción. Eso mismo. Entonces tú ahí como empresa ya estás reconociendo que vale, esas horas extras, pese a que no te han pedido aprobación, entran dentro de unas horas extraordinarias que vas a tener que pagar, pero tienes que limitar al trabajador, porque muchos lo harán porque de verdad y otros dirán porque Esto, quieren perdona, cobrarlas. me recuerda otro concepto que no me acuerdo el nombre, el descanso digital o... Desconexión digital. La desconexión digital, ¿no? Que es el... Sí. Tú has dicho que, por ejemplo, hay un deadline, ¿no? Hay una fecha de entrega que tienes que cumplir sí o sí
y quizá te sientes obligado a hacerlo a última hora. El trabajador puede hacerlo o puede no hacerlo, ¿no? Pero la ley, ¿qué dice en este caso? Claro, En que llegue un email de un jefe que te diga... Un sábado, por ejemplo. Un sábado, ¿no? Y necesitamos esto para el lunes. Vale, aquí en el decreto famoso que se ha aprobado, la regulación de las horas extras, se ha aprobado también la Ley Orgánica de Protección de Datos y Desconexión Digital. Es importante que esto es obligatorio y todo el mundo no le está dando ninguna importancia, que todos los departamentos de recursos humanos hagan un llamamiento como si fuesen padres de familia diciendo, recuerda que tu horario es este, que por mucho que yo te mande un email o otro compañero o tengas una llamada de un cliente, tu obligación es desconectar, la desconexión tecnológica, no tienes que estar pendiente ni tu correo. Yo no te voy a poder sancionar porque estés desconectado del correo, pero ojo, si lo haces, es el trabajador el que está asumiendo y está incumpliendo esa desconexión. Por eso es muy importante que Pero eso no lo es dejéis. grave. No, Pero lo no que puede pasa que reclamar ni horas extra. ahí no, porque no las has solicitado, pero claro, aquí entra la dinámica de tratar cada caso y si esto, que con la ley en la mano es muy claro, si fuésemos a un tribunal, mucho ojo, porque sí que habría un reconocimiento de horas extraordinarias, pese a que tú le hayas dicho que no, porque al final el trabajador va a alegar que el poder discrecional de la empresa, si no lo hacía, que podía tener consecuencias, o en un momento de un despido puede salir a colación, no, es que yo, mucha desconexión tecnológica, pero me despiden porque no atendí la urgencia de esta. Entonces, mucho ojo que la ley es como muy... ¿Qué pasa con lo contrario? Es decir, que un trabajador haga menos horas. Pues también sería sancionable. ¿Sancionable por parte de quién? Por parte de la empresa. O sea, la Claro, empresa ¿cómo? no ¿Cuál es está el mecanismo? cumpliendo. Tú tendrías que quitar horas, igual que cuando hay exceso de horas las pagas, cuando hay menos es absentismo justificado y tendrías que deducirlo de la nómina. Perdón, había una pregunta pendiente hace rato. O sea, por ejemplo, ¿Cómo te llamas? Amanda, ¿y qué pasa con los trabajadores que, por ejemplo, son comerciales y entonces no tienen una del tipo de cliente que, suponemos que comercial hace de 9 a 18, ¿vale? Pero tiene un cliente que, o sea, que el único momento del día que puede se lo atiende a las 8 de la tarde. Claro, yo pienso que, o sea, eso, o sea, es necesario tener un nivel de confianza y confiar mucho en el trabajador y el trabajador al mismo tiempo tiene que confiar en la empresa, pero de esta manera, por ejemplo, nuestro miedo es que de golpe todos los comerciales, toda la gente, o sea, la gente nos va a dar la empresa hasta las 10 de la noche. Entonces, cuando luego, obviamente, la gente está dentro, que hay los jefes o lo que sea, se puede gestionar, pero cuando hay un comercial que está fuera trabajando por la calle, ¿yo cómo puedo saber si exactamente en esta hora no está al cine o tomando un aperitivo con un amigo o eso? Esta hora extra, claro, como tú no le estás vigilando, te dicen, pero yo estaba con el cliente, pero al mismo tiempo no lo puedes comprobar. Entonces, claro, te sale que ya te he hecho 25 horas extra durante la semana y si decides no probarla, ¿qué pasa? Hacedme las preguntas más cortas, que si no para repetirlas me muero. Amanda nos pregunta que qué pasa en el caso de que haya un rol como un comercial que está en la calle y que tiene una jornada, ¿no? A veces flexible, tiene que ir a un cliente fuera de horas, pero que no hay ninguna manera de controlar cuándo está trabajando y cuándo no está trabajando, y cómo se gestiona el caso donde el empleado pida la aprobación de unas horas que tú no puedes validar, ¿no? Claro, aquí es un problema que tiene que estudiarse al detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, sería muy fácil la solución si te dice que tiene un cliente que tiene que ir a ver, tú puedes pedir que te justifique ese cliente. Claro, ya sé que es muy complicado luego en la realidad, pero realmente las medidas, si ya se pierde esa confianza mutua, por eso siempre es mejor de inicio, antes de perder esta confianza, que esté todo muy pautado y muy justificado. No, pero más que lo que me preocupa es, y si las horas extras que ha hecho, tú como manager no te sientes de validarlas todas, porque igualmente durante la semana no has podido comprobarlo todo y decides que de estas 25 horas quieres validar solo 15, ¿qué pasa con las otras horas que no has aprobado? O sea, la pregunta es, ¿qué pasa cuando no hay acuerdo entre el número de horas que el empleado pide de horas extra y el manager decide aceptar, ¿no? Esto es un tema de prueba, simplemente. Tú tendrás que decir, no te las apruebo porque no tengo la confianza, no creo que las hayas realizado, y él te tendrá que aportar los documentos. Pero eso siempre es un tema de carga de la prueba, y si no hay carga de la prueba, vas a tener que aprobar las 15, o sea, la totalidad. Entonces, en los comerciales se está estudiando mucho el tema de implantar sistemas tipo GPS, por ejemplo, si utilizan vehículo. Esto es totalmente legal, pero respetando siempre el derecho a la intimidad y la desconexión que tiene que tener ese trabajador cuando termina una jornada ordinaria, de desmarcar porque tú vas a tener su jornada localizada y esa jornada está dentro del poder discrecional, o sea, de dirección de la empresa, de vigilar y de vigilancia.
Pero claro, nos juntamos aquí con, ojo, el derecho a la intimidad, que es Vale, una ley antes orgánica. de entrar al tema de la geolocalización, yo creo que es importante, las dos habéis mencionado el concepto de la confianza entre el trabajador y la empresa, ¿no? O sea, al final, parte de la manera de solucionar, de cumplir con la ley, sin cargarse la cultura de la empresa y sin, digamos, frenar la innovación y que los becarios puedan hacer apps para iPhone en Spotify, es una relación de confianza donde minimizamos la burocracia y la fiscalización del trabajador y de la empresa, poniendo unas reglas del juego sencillitas, diciendo que confiamos el uno con el otro, que la jornada es esta y que si no se piden ni aprueban horas extras, no hay horas extras. Matizar la flexibilidad de la misma y, sobre todo, en aquellos cargos, como hablamos, mandos intermedios y de confianza, hacer estos pactos de lo que es tiempo de presencia y tiempo de trabajo efectivo. Y firmado. Esto sí que es importante que os quede firmado, porque si no les van a pedir... Este acuerdo previo. Vale, entonces vamos al paso siguiente. Bernat. Yo tengo una pregunta relacionada con la posible conflictividad derivada de esta ley. O sea, ¿esto se espera que pueda haber más despidos nulos, por ejemplo, porque el trabajador alegue que tiene que ver con incumplimientos o con reportes suyos de horas extra adicionales? ¿Va a perjudicar también en ese ámbito? ¿O perjudicar o complicar? No, el impacto directo, o sea, tanto como una nulidad, no, salvo que haya una guerra directa y esa persona de recursos humanos no sepa gestionar bien cómo tiene que transmitir esa información y entren comentarios, pues, que rozan el moving empresarial, ¿no? De decir, oye, pues no, o sea, supuestos ya que son de nulidad específicos, ¿vale? No va a ser un despido nulo por un conflicto de horas extraordinarias, por ejemplo. ¿Vale? No, salvo que tú le digas, no están, o sea, pues haces lo que te da la gana y eres un mierdas y cosas un poco que se salen un poco de la normalidad. Vamos a intentar no que la gente de recursos humanos no diga estas cosas, si es posible. Sí, o momentos Recomendamos. de cabreo, has cometido mucho. Bueno, es que tengo mails que me llegan también de estás mejor en el paro que aquí, porque claro, entonces mucho ojo que esto sí, tenemos unas nulidades muy claras, pero no vamos a entrar en esto. Lo que sí va a ser clave, y las más beneficiadas son las mutuas patronales, en que antes había mucho accidente en itinere, igual te salía alguien, no, en itinere eran las 9 de la noche y yo me iba para mi casa, pero es que paré antes en el bar, y la mutua tenía esas dudas, y como no había un registro horario, muchas mutuas se comían porque decían, bueno, pues la empresa me está certificando que es accidente en itinere, yo no puedo decir que hoy haya habido un horario distinto. Entonces, con esto, con el registro horario, las mutuas lo van a tener sencillísimo. Tanto para bien y para mal, ¿no? Vale, vamos a avanzar al ya casi penúltimo tema, nos estamos yendo de hora. Bernat, no hemos hablado nada de Factorial, ¿vale? Pero estamos aquí, organizamos este evento y también queremos compartir un poco qué maneras hay de implantar un sistema que permita a las empresas cumplir con la ley, ¿no? Registrar un control horario, minimizando el impacto en la compañía y en la empresa, en esfuerzo, en políticas, en follones, discusiones que pueda haber en este tema que nos obliga la ley, pero si no fuera por esto, muchas empresas decidiríamos seguir manteniendo la flexibilidad. ¿Cómo puede hacer una empresa con una solución como Factorial o otras cumplir con la ley manteniendo lo que había antes? O sea, la misión que tenemos en Factorial es simplificar la gestión de recursos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con la administración, y conseguir que el profesional de recursos humanos pueda dedicarse a generar valor a la organización y no a cumplir con tareas administrativas, ¿no? Que al final hoy en día la tecnología pues puede solucionarlas. Además, nuestra visión es hacerlo desde un punto de vista con la mejor experiencia de usuario y con la mayor facilidad, y además gratuitamente. O sea, mejor imposible, ¿no? O más fácil imposible. Nosotros lo que hemos hecho a nivel de Factorial particularmente es solucionar todos aquellos problemas que tienen que ver con el día a día de las compañías, sobre todo pequeñas y medianas compañías, que tienen que ver pues con la gestión del trabajador, pero principalmente con la gestión de las bajas, de las vacaciones, la gestión documental de los trabajadores, el control horario, el organigrama, la gestión propiamente de la estructura de la compañía. Todo esto hemos diseñado una solución muy sencilla de implantar en una compañía, que además hemos ofrecido de forma gratuita. ¿Por qué? Porque nuestro modelo de negocio funciona en la combinación de todas estas herramientas en una sola herramienta en conjunto, que además soluciona también la gestión de la nómina. Nuestro negocio es gestionar la nómina.
Si queremos ganarnos la confianza de nuestros usuarios y nuestros clientes mediante la simplificación de sus tareas administrativas, y además, una vez están todas simplificadas, o sea, todas gestionadas en la plataforma, permitimos a la empresa que directamente se olvide de la gestión de la nómina. Este es nuestro modelo de negocio. Entonces, ¿cómo se puede solucionar en Factorial? Muy fácil. ¿Qué hace Factorial para ayudar a las empresas a gestionar el problema de control horario específicamente? ¿Cómo funciona? ¿Qué ve la empresa? ¿Qué tiene que hacer el empleado? Básicamente lo que tenemos es una herramienta que permite dar acceso al empleado y a la empresa y al administrador responsable de recursos humanos, y permite que el empleado se registre de forma muy sencilla y vea en un panel pues su jornada laboral y pueda completar cuál es su jornada laboral, pueda completar mediante lo que es la jornada laboral estándar o poniendo específicamente su jornada laboral concreta de cada día. Es una herramienta que cumple totalmente con la ley, con lo que sabemos a día de hoy de la ley, porque puede que la ley se extienda, entonces pues estaremos ahí para implementarla, pero básicamente no es modificable por parte de la empresa. Los managers o responsables pueden aceptar o no aceptar las horas extra. El empleado tiene acceso permanente a toda la información que ha añadido, y una vez la empresa lo ha aceptado no es modificable por nadie, ni por la empresa ni por el trabajador. Y tiene un protocolo de inspección en caso de que realmente la inspección venga y pida estas horas, pues tenemos, desde Factorial se pueden descargar en el momento, sin que pueda haber modificación por parte de nadie, las horas que todos los empleados han registrado y la empresa ha aceptado. Lo más importante que has dicho, que todo el mundo está muy preocupado por sanción de inspección de trabajo, cuando vienen, si lo ven, no lo ven, si se modifica o no, que eso es muy importante, pero la ley nos dice otra cosa muy importante, y es que el control horario tiene que estar a disposición del trabajador en todo momento, y hay muchas herramientas que esto, pues un sistema de huella no está, tienes que ir a un sistema de automatización que te saca unos reportes, y aquí no, aquí el trabajador lo tiene, cumplimos, o sea, uno de los principios que es a disposición del trabajador en todo momento, y eso es importante. Y otro tema que has comentado antes, Allende, que te he cortado para vincularlo luego, hablabas del tema de la GDPR, ¿no? la LUPD, las leyes de privacidad y de protección de datos, con el ejemplo del GPS, pero con el ejemplo de las huellas o de los móviles que traquean la geolocalización. Hay que tomar unas precauciones enormes porque hay una fina línea a estar incumpliendo todo el tema de entre protección espiar de al datos, trabajador y registrar su jornada, ¿no? O utilizar una información que se obtiene de una huella digital o para otros fines que no son los que... ¿Y el enfoque de Factorial al respecto? El enfoque de Factorial es una herramienta en el cloud que obviamente tiene todos los datos encriptados, protegidos. La misma tecnología utilizan pues, los portales de banca online. Y que obviamente pues no se puede modificar por parte de la empresa. O sea, realmente nosotros somos una parte no relacionada, no interesada, que damos fe de que esta información pues esté inmutable en nuestros servidores, ¿no? Vale, pues a nivel de solución y un poco de intentando ser útil en qué principios, ¿no?, deberíais conseguir marcar con la solución que implementéis, yo creo que más o menos hemos compartido. Nos hemos pasado un poquito de tiempo. Pero vamos a dejar 2, 3, 4 minutos por si hay alguna última pregunta de quien sea. Si vosotros habéis quedado algo en el tintero, bueno, Allende es un pozo de conocimiento legal, con lo cual daba para 3 semanas. Cosas que no son tanto de control horario, pero vamos a dejar una ronda de preguntas. Amanda. Que me gustaría saber cómo, que ahora les hablado a nivel de comunicación o los que ya lo han implementado en las empresas, ¿cómo lo habéis comunicado a los empleados para que no parezca un micromanagement demasiado? Vale. Amanda pregunta que cómo comunicar esto a los trabajadores sin que parezca un micromanagement, ¿no? Luego abriremos debate cuando acabemos. A ver, es difícil que parezca un micromanagement en el momento en que el presidente del gobierno nos ha obligado a todos a realizar esta comunicación. O sea, al final lo que estamos haciendo es cumpliendo con la ley. Estamos pidiendo a todo el mundo que anote las horas por mandato legal, no porque a nosotros nos apetezca, y lo que tenemos que hacerlo sin que nos afecte nuestro día a día, nuestra cultura de empresa, etcétera. Pero sí que la gente tiene que registrar diariamente. Luego, si lo hace o no diariamente, no es de nuestra incumbencia. O sea, realmente, o sea, sí lo es, pero quiero decir que si un día se olvida o una semana no lo hace,
realmente al final nosotros ya lo hemos requerido. O sea, nosotros hemos comunicado al trabajador y podemos hacerlo por activa y por pasiva, pero al final es el trabajador el responsable de anotar las horas, ¿no? Sí, pero entonces cuando ves que un trabajador no te lo está registrando, sí que tienes que decir, falta este control y me lo tienes que hacer, porque si mañana tengo una inspección, tú tienes un mail recordándolo y le dirás al inspector, no, yo estoy encima, e incluso ya porque no queréis llegar al punto de fiscalización, ¿no? Pero es sancionable, pues, no, ya no estamos hablando con sanción de suspensión de empleo y sueldo ni nada muy grave, pero una amonestación o un simple email diciendo recuerda que no has rellenado correctamente el control horario y pues la empresa tiene obligación en su momento de tener que presentarlo a requerimiento de cualquier inspección. El empleado, no, por el trabajo desde casa, valdría igual. Sí, o sea, La pregunta es cómo lo hacemos para el trabajo desde casa, deben ¿no? de hacer el control horario exactamente igual. Y aparte ya era obligatorio antes de la ley, que mucha gente, Eso mucha gente no lo pensaba, sabe. no, la gente con el teletrabajo pensaba que era más libertad aún. Sí, es que la idea de la ley, pese a que todos estéis en contra, y yo misma os lo digo y me cuesta un poco creérmelo, es que el control realmente no va reñido con esa flexibilidad, ¿vale? O sea, tenemos que pensar que tenemos que controlar, uno, por impedimento legal, y más si alguien te trabaja desde casa. Ahí sí que tendríamos que tener pues, un baremo y sí que se debe controlar ese tiempo. Pero más que nada porque así no le limitas también a que el trabajador sea consciente de las horas que dedica en su casa, porque es al final lo que, lo que pretende la ley, que si tú estás trabajando y no sabes, pues te pasas como con el becario de Spotify, que al final dices tú echado aquí. Que era un ejemplo bueno, lo que hizo el becario de Spotify. Para mí de O sea, bueno, lo que hizo es bueno. Muy bueno, pero claro. Sí, no tendríamos ahora Spotify en el móvil. Pero claro, igual, pues, porque era joven, era becario tal, pero con cierta edad igual, pues hubiese dejado aparte otros temas de no tenía un bebé que ir corriendo, o la ley ve un poquito esa segunda parte que lo que pretende es que se llegue a un acuerdo que rinda tanto y que igual haga las 100 horas, pero que le permita quizás igual tener luego 2 meses de descanso, ¿vale? Entonces, es un poco implantarlo sin renunciar a esa flexibilidad y les tiene que quedar muy claro a los trabajadores que no estamos fiscalizando, que no estamos obligando a estar 8 horas sentado en la silla, sino que hay una flexibilidad y que precisamente cualquier exceso de jornada se puede compensar. Pero lo más importante de todo lo que decimos, horas extras, no os olvidéis. Y Más brevemente, una última pregunta. Sí, a mí me gustaría, antes has hablado de la distribución irregular de la jornada. ¿Qué plazo tienen las empresas para devolver esas horas o para compensar esas horas? eso, es muy buena pregunta. Manel pregunta qué plazo tiene la empresa para compensar las horas en caso de distribución irregular de la jornada. Vale. Es muy buena pregunta, ¿por qué? Porque en el momento que vosotros implantéis el registro horario tenéis que ser conscientes cómo queréis hacer esta compensación. Yo os aconsejo que no vayáis a muchos meses, o sea, yo lo haría o bien yo, pero bueno, luego claro, quien no tiene que trabajar sois vosotros, y haría una compensación semanal, de una semana con otra, y ver para que no haya un desfase quizás que luego ya no sea forma de compensar. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si no podemos compensar las horas, pensad que igual empezamos a debatir si estas horas de más son horas extraordinarias, y a la empresa no le interesa. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una compensación de horas o una bolsa de horas, que todos conocéis, a que sean horas extraordinarias? La hora extraordinaria, generalmente en todos los convenios, es un precio superior al precio de la hora ordinaria. Y 2, están limitadas a 80 anuales. O sea que, por eso, mucho ojo, y lo mejor es hacer un seguimiento de esta compensación muy al día, pues según la dinámica o los excesos que podáis tener, según la modalidad de vuestra empresa. La pregunta específica, a nivel legal, entiendo yo, es qué plazo hay máximo. Legal no existe. No hay plazo máximo. Esto es ¿Puedes lo que se compensarlas en 10 años? No. Ah, bueno, no sé. Pues si no hay plazo, no hay plazo. Es que hay que poner un poco de sentido común, claro. No. La ley no tiene mucho sentido común. Bueno. Eso no voy a hablar, ¿no? Claro. ¿Cuál es el plazo? Yo, por ejemplo, un plazo cogiendo la legislación e interpretándola, si nos dice que las horas extraordinarias tienen que ser compensadas en un plazo de 4 meses, yo no dejaría más de 4 meses para la compensación. Ahora, ¿y eso lo dice el estatuto o el convenio? Esto es interpretación mía. Ah, perfecto. Lo dice el juez. Te lo digo yo. Mejor que el juez. No, pero a ver, un poco aplicando criterios jurisprudenciales y un poco la legalidad. Si a ti te dicen que en un plazo de 4 meses tienes que compensar las horas extraordinarias, no puedes dejar más meses, porque si no, ya incumples. Si son horas extraordinarias, estás incumpliendo. Por lo tanto, para mí, un requisito bueno y que inspección yo creo que puede ser consciente de ello, salvo, por ejemplo, hay excepciones.
empresas que son de temporada, por ejemplo, una fábrica de turrones, pues es verdad, va a tener más actividad en unos meses que en otros del año. Entonces, ahí sí que existen esas bolsas de trabajo, o en construcción, metal, que hay periodos más flojos, más fuertes. Ya el convenio te regula esas bolsas horarias. Entonces, Pero ¿hay un límite para esas horas de compensar? ¿También hay un límite de máximo de horas a compensar? o sea, tenemos que cumplir... La pregunta es claro. si hay un límite máximo de horas a Sí, compensar. nosotros tenemos que pensar que eso ya es un trabajo previo que habéis tenido que hacer, porque tenéis que haber aprobado un calendario laboral, que es obligación de ley, porque no nos olvidemos que el control horario no exime de tener un calendario laboral publicado de empresa en el primer trimestre del año, en el que se reflejan vacaciones, festivos, etcétera. Bueno, muchas contingencias, pero sobre todo computar las horas efectivas de trabajo que todos los convenios tienen. El estatuto nos dice que son 40 semanales, que es un promedio, según el Tribunal Supremo, de 1.826 horas con 27 minutos. No podemos pasar de esto. Entonces, la compensación entra en este juego de cumplir un cómputo anual global. Porque si tenemos un exceso de jornada, algo estamos haciendo mal y serían horas extraordinarias. Última pregunta antes de... Entonces, los convenios, desde luego, lo que no contemplan en absoluto es la economía basada en la demanda. Porque, o sea, hemos visto unos cambios radicales en la economía que todo va por la demanda. Entonces, los convenios ni los deben contemplar. O sea, la pregunta va alrededor de si los convenios tienen contemplado que la economía va cada vez más en la dirección de responder a la demanda. Aquí depende de las fuerzas negociadoras de esos convenios. Todos los convenios tienen un órgano de representación para la negociación, ¿no? Y entonces aquí es donde, según cómo sean, se dediquen a esa negociación del convenio de convenios, que si ahora cogemos un convenio, pues se nota mucho los estatales a los que están a los provinciales, por ejemplo, o un convenio de empresa. Un convenio propio de empresa matiza mucho más, tiene en cuenta la economía general. Lo que pasa es que estamos limitados por un convenio. Entonces, depende de los agentes que negocien ese convenio. Hay convenios que son 4 páginas y convenios que tenemos de 60 y 70. Eso, entonces un poco sí que unos son más mejorables que otros. Pero es un tema que, claro, que el control horario pues, va ligado también a esos temas, supongo. Sí, de momento ningún convenio lo regula, simplemente nos decía los temas, bueno, nos regulaba siempre los tiempos parciales y la obligatoriedad siempre de las horas extraordinarias. Eso siempre lo ves regulado en los convenios, pero este control no. Lo bueno es que ahora, según sectores, yo creo que se crearán nuevos artículos en los convenios colectivos, como también la novedad que, bueno, que nos estáis desde del pacto de... Antes, bueno, para conciliar no la vida... habrás más latas, que si no estaremos aquí hasta las 12. Pues me lo callo, sorpresa para la siguiente que nos veamos. Vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por venir. Gracias Bernat y Allende por vuestra experiencia, opiniones, conocimiento, etcétera. Muchas gracias a vosotros por venir, a OneCoWork por alojarnos. Os recordamos, nosotros somos Factorial, estamos encantados de invitaros y de seguir organizando estos eventos. Tenemos un podcast, tenemos newsletter, tenemos un software gratuito, como nos ha comentado Bernat, que os invitamos, si no lo estáis usando ya, a probar. Y si queréis resolver problemas de control horario, de recursos humanos, o tener a gente como Allende a vuestra disposición para hacer consultas, pues tenemos un servicio de asesoría y de gestión laboral que también os invitamos a explorar, factorialhr.es o .com, bueno, nos buscáis en Google y nos encontraréis, y os invitamos a venir al próximo evento. Muchas gracias por venir y gracias a vosotros todos.